Hace 5 años y un poquito más, abríamos la primera temporada de Sobreciencia en TV Ciudad. Corría la pandemia, estábamos justamente el primer programa presentando uno que se llamaba Un año de pandemia. Así arrancaba algo que no sabíamos cuánto iba a durar y está abriendo en este momento su 6ª temporada. Cumplimos 5 años y abrimos la 6ª temporada en TV Ciudad. ¿Para qué? Para compartir, gracias a esta pantalla y a este canal, con cada una de las personas que nos mira a través de las plataformas de la televisión abierta, de los cables, de la televisión online, del streaming, de las redes, para compartir la ciencia que se hace en Uruguay, la innovación, el conocimiento, la tecnología. Es un enorme placer, como cada año, volver a iniciar una temporada más de Sobreciencia en TV Ciudad, y queríamos arrancar este año recordando y repitiendo lo mismo que dijimos acá ese día de marzo, cuando comenzaba Sobreciencia en el 2021 en este canal. La ciencia nos pertenece. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 72 años después, la ciencia y el goce del progreso que ella genera sigue siendo algo vedado para las mayorías. Nuestro programa Sobreciencia seguirá siendo una herramienta para acceder a ese derecho, un lugar de encuentro para valorar a nuestras científicas y científicos, quienes investigan en Uruguay cómo construyen el conocimiento para el país de mañana, cómo podemos facilitar el crecimiento de las vocaciones. Cada semana les contaremos cómo nuestros investigadores e investigadoras moldean el día a día con el que despertaremos mañana, cómo mejoran nuestra vida y atienden problemas que son de acá. Como dijo Clemente Estable, con ciencia grande no hay país pequeño. De eso se trata este espacio, de unir el territorio y las ideas, de mirarnos en el espejo de nuestro mejor futuro posible. Bienvenidos a Sobreciencia. Bueno, vimos este arranque de hace 5 años y hace 5 años pasábamos de ahí a un living que estaba en otra parte del estudio, pero que por suerte, maravillosamente afortunado de poder contar con, nuevamente y como siempre, con Alexandra Perrone y Daniel Hirschfeld. Daniel, Alexandra, ¿qué dicen? Tantos años que compartimos el espacio. ¿Cómo andas, Gustavo? Bueno, un placer estar por acá. Sí, 5 años después estamos igual, Exacto, sí, ¿no? sí, Idénticos iguales. todos. Exacto. Y sobre todo con los mismos temas que estamos, o sea, viendo que hay cosas que han mejorado, que han cambiado, que se han modificado, pero bueno, compartiendo la misma pantalla y la misma agenda, ¿no? Y hablando de ciencia, claro, la ¿no? agenda de la 5 años después, hablando de ciencia en televisión, no es un logro menor en Uruguay, sobre todo, ¿no? Y bueno, acá estamos. Y lo bueno es que seguimos teniendo muchísimo para contar de lo que se hace en Uruguay de ciencia. Más que antes, ¿no? Sí, más que antes, Sí. más que antes, sí. Más que antes porque algunos perdieron la timidez. Ya, ¿no? Claro. Seguir en Y televisión. porque hay más, digo, dentro de que todos sabemos que debería ser un poco más decidido el apoyo, pero hay cada vez más gente haciendo ciencia, más gente que puede emprender proyectos de investigación, más cosas para contar, y sí, también obviamente algunos que ahora se animan y antes no. Totalmente. Algunas. Totalmente. Bueno, sí. y algo que no era igual a lo que es hoy, hace 5 años, es un poco el informe que voy a Sí, presentar que hoy. arrancamos. A ver, hay una palabra que es la que define el informe, que es la palabra gobernanza, y capaz que contar a la gente, o sea, lo que vos nos vas a contar hoy es cómo se dirige, cómo se generan las políticas. ¿Quién es quién? Claro, ¿qué se tiene que dar para que hoy se pueda hacer ciencia en Uruguay? Claro. Para que hoy y siempre no se pueda hacer ciencia en Uruguay. ¿Y por qué decidimos traer este informe? Un poco porque hace 5 años la actual gobernanza, que es la palabra que vamos a traer hoy a colación, no era la misma que hoy. Era diferente y era resultado de, obviamente, de ensayos, de aciertos, de errores, y lo que había en el momento disponible o que se conocía. Gobernanza, la gobernanza de la ciencia, vamos a empezar por eso. ¿Qué es la gobernanza? Y es un poco lo que supone cómo se dirige, cómo se organiza y cómo se estructura la política científica en Uruguay.
Y eso tiene un montón de elementos que lo componen, ¿no? ¿Cómo se organiza? Bueno, aquí hay un montón de elementos que forman parte de esta gobernanza, que son lo que podemos llamar los actores de la política científica, que son instituciones, normas, porque las normativas también hacen a la política científica, ¿no? Los instrumentos, los procesos y los actores. Vamos a hablar, para ver esto, para hablar de la gobernanza, vamos a presentar a la primera placa del día de hoy, que nos muestra un poco los actores, los principales actores, si esto fuera una película, no los protagonistas de esta gobernanza, que es esta forma de organizar, de dirigir y de coordinar la política científica. Y tenemos, por supuesto, al gobierno, ¿no? El gobierno a través de ministerios, a través de agencias de financiación como ANI, del Sistema Nacional de Investigadores, que es el sistema que nuclea a todas las personas que se dedican a investigar en Uruguay en diferentes ámbitos. También está el sistema científico, que quizás son los actores que más conocemos, porque son los propios científicos, exactamente, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, programas como el PDCIVA, los institutos de investigación. Un paréntesis, cada vez más las universidades privadas también. Y las universidades privadas, ni que hablar, ni que hablar. También, bueno, los institutos de ciencia, como el Instituto Pasteur, el Instituto Clemente Estable, el INIA, esos son un grupo de actores muy grande. Y en el mismo sentido el sector productivo, que también, aunque muy tímidamente en Uruguay hace ciencia y tecnología. Y después está, por supuesto, la sociedad civil que tiene que ver con las ONG, por ejemplo, las asociaciones de pacientes vinculados a diferentes enfermedades también son un actor que está dentro de esta gobernanza, ¿no? Y obviamente la sociedad en general, los sindicatos, ¿no? Todos los que tienen que ver en esta toma de decisiones y esta puesta en marcha de una política científica en el país, ¿no? Mucha gente para un tema muy importante. Exacto, y mucho para un informe. Claro, entonces vamos a poner foco en uno, que es el foco en los actores del Estado, ¿no? Hoy vamos a hablar, porque es justamente el actor del Estado que cambió, es el que vamos a traer hoy a colación. Y vamos a hacer un poquito de historia rápida. Dale. Sí, porque cambió más de una vez, ¿no? Exactamente, muta. Pero lo primero que hubo a nivel del Estado de política científica surgió allá en 1961, en realidad, con el CONICIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Así se llamaba este consejo, que todavía existe y que reunía representantes del Poder Ejecutivo, de la academia, más que nada de la Universidad de la República y del sector productivo, como un órgano como consultor de las políticas científicas. Eso fue así durante mucho tiempo, pero el CONICIT tenía como ciertas limitaciones, o sea, no hacía las políticas científicas, no era quien decidía qué financiar y qué no, ¿no? Era un poco un asesor. Hasta que 40 años después, en el 2001, ya en este siglo, surgió como el primer organismo que uno podría decir que es el que diseñó las políticas científicas. Incluso está hasta dentro de un ministerio, y es la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Eso fue creado en el gobierno de Valle y surgió en la órbita del MEC. Tenía como ciertas funciones, ¿no? También el CONICIT seguía existiendo, absorbió algunas funciones del CONICIT, pero era el que tenía la ejecución, la incorporación de programas, la coordinación de las políticas y la ejecución. Eso fue así durante gran parte de este siglo, este nuevo siglo, hasta que un punto de inflexión en 2007. Ya estábamos en el gobierno de Vázquez, el primer gobierno de Vázquez, que se creó la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ¿no? Esta es la ANI, la famosa ANI, que hoy es la que de algún modo financia todos los proyectos que los científicos postulan. En ese formato de agencia, que es la que le permite actuar exactamente como agente financiador, como selector de proyectos. Exactamente, y son llamados a los que hay que competir, entonces tiene un proceso de evaluación también, o sea, hay una estructura muy fuerte en la ANI para poder financiar ciencia. La DINACIT después siguió como DICIT, seguía existiendo, pero ¿qué pasaba? Y ahí lo vamos a ver en la placa. Había en el 2007, 2008, después de la agencia, después de la creación de la ANI, había como un cierto ecosistema que tenía sus críticas, ¿no? Antes del 2001 estaba solo el CONICIT con esa función más asesora, después vinieron estas políticas de la DINACIT, pero después había críticas, si la DICIT había desdibujado su rol, si la ANI había generado como demasiado
digamos, había ocupado espacios para los que no estaba, y hubo intentos fallidos para arreglar esta situación, ¿no? Siempre se hablaba de crear un ministerio. Siempre está arriba de la mesa la idea que nunca termina de descartarse, más allá de que no haya sido la solución ahora. Exactamente, porque en otros países hay un ministerio, ¿por qué en Uruguay no? Esa también ha sido una discusión, ¿no? Una discusión que tiene que ver con, bueno, un ministerio tiene una carga burocrática y obviamente una inversión muy diferente a una secretaría, que es un organismo mucho más flexible y más directo con el presidente. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Hubo intentos como el Gabinete Ministerial de la Innovación, no sé si ustedes se acuerdan, pero esto fue por allá en el 2005, en el primer gobierno de Vázquez, que también tenía como esa intención, pero naufragó. Después hubo un segundo intento en el 2018, ya con el segundo gobierno de Vázquez, que se creó esta primera Secretaría Nacional de Ciencia, que no logró consolidarse porque se presentó muy cerca del fin de ese gobierno. Claro, ahí lo tengo presente. O sea, si bien se aprobó en la ley de presupuesto para todo el periodo de Vázquez, en definitiva se conformó muy tarde, no dotada de recursos económicos, y además hubo en ese mismo periodo, recuerdo también algunos intentos, no de política científica, pero sí de OPP, de potenciar, ¿no?, la innovación y demás, que también quedaron un poco en el camino. Sobre todo, después, por supuesto, en el interín hubo un montón de programas exitosos que tenían que ver con el impulso de la ciencia, pero esto que tiene que ver con la gobernanza, o sea, con la definición de políticas y la articulación, estos eran un poco, como vemos ahí, los órganos que estaban funcionando. Pero este año todo cambió. Entonces, por eso traemos este informe hoy, porque a diferencia de la Secretaría, que después se descontinuó en el 2018, el gobierno de Orsi nuevamente vuelve con esta idea, pero reforzándola incluso hasta desde el nombre, ¿no? Se llama Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento. Ya no es solo una... ¿Te acordás dónde se anunció el nombre, no? Acá. El año pasado. El año pasado, ¿no? El archivo tenemos que ir. Sí. Pero también depende, o sea, así como la DICIT en aquel momento, mientras con la primera secretaría continuó, este año también la diferencia es que la DICIT no existe más. Claro. Entonces se concentró todo, esa crítica que tenía de que la DICIT había perdido sus roles. Claro, sí. ¿No? Entonces se barajó y se empezó a dar de nuevo. Y esto surgió en este marzo, un poquito antes que nosotros empezáramos, tendrían que haber esperado para que empezara sobre ciencia. Sí. Pero bueno, este año al mando de David González, un viejo conocido de la casa que lo hemos tenido acá. Bueno, ocupó la DICIT en su momento. Por supuesto. Después de PDCIVA. El PDCIVA también lo hemos tenido como científico, o sea, no es una persona ajena ni al mundo de la ciencia ni al mundo de la política científica, de la gobernanza, y él es el que está al frente de la CENSI, como le dicen ahora, que es la Secretaría Nacional de Ciencia, que, bueno, justamente cuando se presentó en marzo esta secretaría, lo agarramos unos minutitos y le preguntamos, ¿no?, por qué surgía esta secretaría y cuáles eran los cometidos, y esto es lo que nos contó. La gobernanza de la ciencia en Uruguay ha sido tradicionalmente difusa, ha sido poco coordinada, ¿verdad? Ha tenido muchísimos intentos de coordinación, pero bueno, a menudo a veces lo importante queda relegado por lo urgente y entonces ese camino ha sido lento. Pero progresivamente se han ido creando más organismos y ya coordinan entre sí. La propuesta de la creación de la Secretaría, contribuir a que esa coordinación sea mucho más eficaz, que se logre que efectivamente los recursos se utilicen en forma eficiente, no se repitan esfuerzos que se están haciendo en otro lado, y también que los objetivos y prioridades nacionales no queden perdidos en el camino. Los principales objetivos de la Secretaría son consolidarse institucionalmente, obviamente, y después también fortalecer nuestros recursos humanos, contribuir a retener a nuestros mejores científicos, contribuir a atraer talento del exterior, y luego, como un tercer objetivo, tenemos lograr que toda la excelente ciencia que se crea en los laboratorios uruguayos no se quede allí, sino que impacte a toda la sociedad positivamente.
Esa es la gobernanza a este momento. Este momento. Como decía David, la CENSI, esta secretaría, tiene nuevas funciones. Como vemos en esta placa, la placa número 3, tiene diversas funciones, algunas de articulación normal, pero después tiene un par de tareas como muy precisas, que son la creación de un nuevo plan de ciencia y tecnología. PENCTI. Un PENCTI. Sí, palabra rara, pero exacto, sí. que es como una hoja de ruta para ver por dónde va, cuáles son las prioridades científicas del gobierno, y la elaboración de un nuevo diseño. Esas son las tareas más a nivel, digamos, de políticas que le va a tocar. Pero la CENSI no está sola, la Secretaría no está sola. También está acompañada de una nueva gobernanza, y que vamos a ver en la última placa. Está acompañada, por un lado, por Uruguay Innova, o U+I, como se le dice en la jerga, que tampoco es nueva, porque viene de lo que fue el Uruguay Innovation Hub, creado en el gobierno de la calle Pou, bueno, que cambió de nombre, pero básicamente tienen los mismos fundamentos, los mismos objetivos, que es esa sinergia entre el sector privado y el público para, bueno, impulsar la ciencia como una estrategia para el desarrollo del país. Y finalmente, obviamente, la ANI, que sigue teniendo su rol de articulador de financiamiento, ¿no? Entonces, hoy, 5 años después de aquel primer programa, esta es la gobernanza hoy de la ciencia, que es diferente a lo que teníamos durante casi todo el siglo hasta ahora. El fotograma más reciente de la película. Exactamente. Dani, muchas gracias, te quedás, nos acompañás, ahora hacemos una tanda y después vemos qué es lo que nos trae Alexandra Perroni. En estos 5 años en Sobreciencia nos tuvimos que ocupar de sequías. Espero que la de este año ya haya terminado. Obviamente la pandemia marcó muchísimos de los primeros programas. Estuvimos abajo del mar el año pasado con Uruguay Sub-200 y hay temas que se han repetido mucho porque corresponde, lo que tiene que ver con la salud humana, con las preocupaciones sobre la evolución de algunos agentes y determinadas cosas que hacen a la epidemiología, y en eso te has metido para arrancar, Alexandra Perroni. Sí, Gustavo, bueno, hace 5 años estábamos hablando de la pandemia, del SARS-CoV-2, de las alertas sanitarias, con Daniel hablábamos de vacunas también, y bueno, vamos a hablar un poco de todo eso, pero desde el punto de vista de la epidemiología. Y para eso hablamos con el doctor Gustavo Gagliano, que él es médico epidemiólogo, es jefe de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, de epidemiología, y bueno, y es también asesor de organismos internacionales en lo que tiene que ver con alertas epidemiológicas, con enfermedades transmisibles. Y bueno, en esta primera parte del informe nos cuenta, nos detalla un poco qué es, a qué le llamamos, de qué hablamos cuando hablamos de epidemiología, y también un poco, bueno, por qué surgen estos patógenos que ponen en la alerta a la humanidad. Lo vemos. Cuando hablamos de epidemiología, tenemos que tener en cuenta que siempre estamos trabajando sobre un grupo de población. Ese grupo puede ser desde una familia, una clase, una escuela, un barrio, un departamento, a diferencia de otras disciplinas de la salud, en que habitualmente el objeto de estudio es un paciente, en la epidemiología es un grupo. ¿Y qué es lo que nos interesa saber de ese grupo? Saber cómo se distribuye una enfermedad, por ejemplo, o un factor vinculado a la salud dentro de esa población. Saber a quiénes afecta, en qué lugar geográfico afecta, en qué momento afecta. Hay enfermedades que son más típicas de una época y menos prevalentes en otra época. Podríamos decir que la epidemiología es casi como la alerta temprana de la salud pública, porque nos permite, antes de que pasen las cosas o cuando están empezando a pasar, identificarlas y tomar las medidas de control. En la historia de la humanidad han habido, hay y es esperable que sigan habiendo emergencias de diferentes patógenos.
Habitualmente los patógenos que más impacto han provocado a nivel de la salud pública han sido agentes virales, pero también pueden ser otros agentes como por ejemplo bacterias. Y diferentes factores son los que hacen que se den estas emergencias. Por ejemplo, si hablamos de virus, ellos tienen la capacidad de adaptarse a diferentes ambientes, a diferentes estímulos del ambiente y así poder irse modificando justamente para el poder propagarse a nivel de la población. Una característica de esto es hay virus que son específicos de otras especies no humanas y tienen la capacidad de modificarse como para poder infectar al ser humano y luego transmitirse a través de persona a persona en humanos. El SARS-CoV-2 específicamente, el impacto que provocó no tiene precedentes en otro agente a nivel mundial. Si bien han habido diferentes pandemias en la historia de la humanidad, pero el impacto que tuvo en todos los niveles a nivel poblacional es el más trascendente sin lugar a dudas. Me gustó el concepto de alerta temprana, ¿no? Es decir, bueno, la epidemiología es el que tiene la llave para prender no sé si luz roja, pero la amarilla seguro. Claro, bueno, y ahí nos repasaba un poco que en la historia, en los últimos 26 años, más o menos en este siglo, bueno, lo que más impactó fue el SARS-CoV-2, sí, el COVID-19, COVID-19, sí. que bueno, que hoy, al día de hoy ya tiene otro tipo de protagonismo, por suerte, ¿no? Pero bueno, le preguntamos qué pasó en estos 5 años, esto que venías hablando tú, y qué otros microorganismos aparecieron que tienen en alerta a la epidemiología. Luego de la pandemia, en estos últimos años, la epidemiología no quedó tranquila y de hecho han aparecido varios otros virus que han generado o alarma o por lo menos la necesidad de realizar actividades específicas. Un ejemplo es la gripe aviar, que es un virus específico que afecta sobre todo a aves, pero el riesgo es que ha pasado a mamíferos y se han identificado algunos casos en humanos. Hasta ahora los casos en humanos no han podido transmitir de persona a persona, o por lo menos no en gran proporción, pero es uno de los virus que es bien importante el que se mantenga vigilado, que de hecho se está haciendo a nivel de todo el mundo. Por otro lado, tuvimos en el 2024, tuvimos el brote de Mpox o Monkeypox o viruela símica que se denominó inicialmente, que fue considerado como una emergencia de salud pública de importancia internacional por la OMS, por las características en las que se presentó. Y más reciente, durante el invierno del hemisferio norte, este año, hubo un aumento en el número de casos de gripe, particularmente un nuevo subclado de la influenza ya conocida, de una influenza A, que fue el subclado K, que llevó a que hubiese mayor número de casos y mayor número de internaciones. Estamos esperando qué es lo que va a pasar en el hemisferio sur en estos meses de invierno. Uno de los desafíos bien importantes que hay a nivel mundial y particularmente en algunas zonas como la región de las Américas tiene que ver con las enfermedades transmitidas por mosquitos, particularmente dengue, zika y chikungunya en nuestra región. En el 2024 tuvimos en la región de las Américas el brote más importante de dengue en la historia, con más de 12 millones de casos, sobre todo en Brasil, Argentina y Paraguay. Y el comportamiento de estos virus habitualmente es con brotes que se dan cada determinada cantidad de años. Cuando se suman susceptibles, ahí empiezan a identificarse casos hasta que llega a un máximo y luego empieza a disminuir. No sabemos cuándo va a ser el próximo brote importante o aumento de casos de dengue importante, pero sí sabemos que el vector, por ejemplo, en Uruguay lo tenemos en todo el territorio nacional. Por lo tanto, es importante todas las medidas que podamos hacer para eliminar el vector, o por lo menos disminuir la cantidad de vector. Cuanto menos vector haya, menos probabilidad de que hayan infecciones. Y para eso, lo que es bien importante es que cada uno de nosotros podemos hacer algo para limitar o disminuir el número de vectores. ¿Cómo?
tratando de eliminar los criaderos o los lugares de agua quieta, ¿sí? Agua limpia, quieta que tenemos en los domicilios de nosotros, y de esa forma poder limitar la cantidad de mosquito que hay. Porque la fumigación no es una medida de control para utilizarla todos los días. Si fumigamos en forma frecuente vamos a generar resistencia. Por lo tanto, se reserva únicamente para aquellas situaciones de riesgo como un brote, por ejemplo. Pero, insisto, todos podemos hacer algo como para, por lo menos, controlar la cantidad de vector que existe. Y más o menos el mismo día que Alexandra registraba esta entrevista con el doctor Galeana, se anunciaba desde el Instituto de Higiene que ya se han detectado una importante prevalencia de mosquitos resistentes, fruto de lo que él decía que no había que hacer, que era fumigar a mansalva. Bueno, ahí explicaba nuestro rol, ¿no? De que en nuestras casas, no solo los grandes tarros que podemos pensar en los jardines, en los patios, sino también desde las tapitas, la base de las macetas, o sea, es muy importante tener en cuenta todo esto. Y para cerrar este informe, nos habla de otros microorganismos que preocupan, que son las bacterias. De todos esos. Nunca son suficientes. No, que son las bacterias, y también nos cuenta un poquito esto, de qué hace un epidemiólogo cuando no está en una epidemia o en una pandemia. Otros de los desafíos que hay dentro de la salud pública tiene que ver con la resistencia a los antimicrobianos que están desarrollando muchas bacterias o algunas bacterias a nivel mundial. Ese es otro de los desafíos que tenemos en cuanto a vigilar cuáles son esos mecanismos de resistencia, en qué bacterias se identifican, cuáles son los cuadros clínicos que generan y a la vez cuáles son los posibles nuevos antibióticos que se pueden desarrollar para hacer frente a esos mecanismos de resistencia que están surgiendo. Una pregunta que nos hacen muchas veces a los epidemiólogos es ¿qué hacemos cuando no hay una pandemia o una epidemia? Y en realidad estamos trabajando para evitarlas, justamente, porque en el día a día surgen diferentes eventos que tienen implicancias de acción desde un epidemiólogo, justamente para controlar la situación en ese momento que se identifica. Y estoy hablando de cosas que pasan todos los días, desde un brote de una enfermedad transmitida por alimento y hay que identificar el alimento para evitar nuevos casos, o un caso de meningitis a determinada bacteria que hay que dar una medicación a quienes conviven con la persona o fueron contactos, a un caso de varicela y tiene contactos que son personas inmunodeprimidas o con alguna condición especial y deben recibir medicación. Entonces, en el día a día, por más de que no hay una pandemia, hay trabajos dentro de la epidemiología justamente para controlar las enfermedades y que puedan no generarse brotes, no generarse epidemias y no generarse pandemias. No solamente cuando están las epidemias planteadas, sino esa vigilancia permanente. No descansa la vigilancia. Está bien. Gracias, Alexandra. Gracias, Daniela. Yo los invito. Vamos a ir ahora a una nueva pausa en Sobre Ciencia y a la vuelta vamos a compartir aquí en estudios la entrevista en vivo con Pilar Moreno y Gonzalo Moratorio, investigadores científicos que, además de haber estado acá en el programa número 1 de Sobre Ciencia, están llevando adelante una investigación científica, un trabajo que, si llega a buen puerto, nos va a dejar la boca abierta y va a marcar la historia de la ciencia con tantas otras cosas acá en nuestro país. No se vayan, volvemos con Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno acá. Diciendo, ustedes lo saben, en marzo de 2021 pusimos al aire en esta casa el primer programa de Sobre Ciencia en Televisión de Uruguay. Y en ese primer programa, en esto que estamos de alguna manera refrescando, tuvimos dos invitados que es un montón, es una maravilla para nosotros poder tenerlos nuevamente en estudios. Pero voy a hacer algo, antes de darles la bienvenida, antes de presentarlos, quiero ver dos pequeños fragmentos de aquellas entrevistas, porque ese programa se llamó Un año de pandemia, y ustedes se acuerdan lo que era nuestra realidad en el 2021. Así que me gustaría repasar el primero de los dos tapes que tenemos de aquel programa
inicial de Sobre Ciencia en TV Ciudad. Y con más inversión quizás toda la suspensión que hubo en todo lo que fue la producción de vacunas nacionales, pensar en armar plataformas que permitan la producción nacional de vacunas y el desarrollo nacional de vacunas. O sea, lo mismo que pasó con los test, que nosotros tuvimos soberanía y nos independizamos, digamos, del exterior. Con más inversión nosotros podríamos contar con gente formada y con plataformas tecnológicas que nos permitan no solo el diseño, sino la producción de vacunas. Y eso realmente creo que, visto al día de hoy, sabemos que es más que necesario ante la dificultad que tuvo el país en conseguir las vacunas. En este tramo no solo queríamos recordar a la persona a la que vamos a recibir en minutos, sino también los temas que nos preocupaban en ese momento. Pero el otro invitado que nos acompaña también decía esto hace 5 años acá. Soy un producto de becas, del PDCIVA, de la ANI. Soy un producto de cargos muy humildes de la Universidad de la República, con poquitas horas. Los salarios están online disponibles para que todos los vean, son públicos. Y todo eso durante muchísimos años de formación. Mi formación empieza en el 2003 y termina mi postdoctorado en el 2018. Es realmente un sentimiento de que gracias a un sistema poco atendido, pero que dio para formar a unos pocos científicos, me permitió salir, formarme más fuerte y después el deseo de volver, y por más que sea un cliché o que sea sentido como una frase hecha, el querer devolver, el querer transferir y el querer montar nuevas ideas, nuevas líneas de investigación, nuevas escuelas de hacer virología en función a lo que yo había aprendido en París. Pilar Moreno, Gonzalo Moratorio, muchas gracias de todo corazón por estar nuevamente después de ese tiempo aquí en Sobre Ciencia. Bienvenidos ambos. Muchas gracias a ustedes. Pilar, ¿qué te parece? En ese momento estábamos preocupados por algunas cosas de las muchas que nos faltaban, en ese momento eran las vacunas. Hoy ustedes están, y ya vamos a hablar de en qué andan, porque la ciencia que están haciendo es absolutamente increíble, pero ¿sentís que avanzamos en estos años? Yo creo que sí, que por un lado, primero la ciencia tomó un lugar en la sociedad que era algo que antes era impensado. La pandemia, siempre digo que nos dio un poco esa oportunidad, ¿no?, de poner a la ciencia en todas las televisiones, en todas las radios, y que la gente, la sociedad, que en definitiva a muchos de nosotros nos financia, supiera qué era lo que nosotros realmente hacíamos. Y creo que en ese sentido se ganó mucho espacio durante la pandemia. Es verdad que después de la pandemia algunos de esos espacios se fueron perdiendo, pero creo que el lugar que ocupa la ciencia hoy no es el mismo que ocupaba la ciencia en el 2019. A mí me costó, después de ver esto, Gonzalo, recordar eso que vos decías en esa nota. Pocas horas, de poca carga horaria para laburar. En otro tramo hablabas de un año que habías pasado hasta conseguir un laboratorio cuando volviste de París. ¿Cuánta agua pasó abajo del puente, no? Exactamente, Gus. La verdad, muchísima agua pasó por debajo del puente. Es un trabajo de hormiga, es un trabajo que nada más puede ser realizado por un motor esencial, al menos desde mi punto de vista, que es la pasión. Es realmente el compromiso y la pasión, el entender que uno es muy feliz haciendo ciencia, que uno tiene dentro de sí mismo la necesidad de investigar, de hacerse preguntas, de poder ir o animarse a ir hacia lugares desconocidos, y eso fue lo que en gran parte muchos de nosotros nos ha convertido en ser científicos. Pero además, en este tiempo, ustedes tuvieron que aprender rudimentos, porque no es que sean empresarios, pero tuvieron que aprender algunas cosas básicas del mundo de los negocios, captar inversiones, porque de aquellos combatientes contra los virus,
hoy son medios socios de los virus, o por lo menos mandando al virus a que haga un trabajo difícil a través de una empresa que hoy es una startup, pero que se mete en el mundo de los negocios, que dialoga con un universo que en Uruguay nos parecía un poco raro, el del financiamiento privado, el de montar un modelo de negocios y el de estar hablando de tú a tú con la cresta de la ola realmente a nivel global. Sí, totalmente. Bueno, decidimos hace ya unos años emprender, digamos, crear una startup de base científico-tecnológica que está basada, me parece que es importante también, en muchos años de trabajo previo. O sea, tiene como base un montón de ciencia básica que fuimos desarrollando y que nos propulsó, digamos, a la generación de la startup, que busca un poco lo que vos decías, busca transformar a los virus que siempre están como mal vistos, transformarlos en aliados. ¿En aliados de qué? En aliados para luchar contra el cáncer. Estamos hablando de Gusca, que es el nombre, y hay una historia atrás del nombre que después si quieren la cuentan, porque ya hay una apelación a la emoción en el nombre, una vivencia que los puso en que también los impulsa. Pero ¿en qué momento se da el clic de dejar de pelear contra el virus y decir yo a vos te necesito? Puntualmente creemos que el momento del clic es entender que podemos utilizar propiedades muy particulares y por sobre todo podemos modificar de forma muy precisa a estos virus de manera de que cumplan funciones clave en, por ejemplo, destruir tumores, destruir células tumorales, que podemos redirigir el potencial de los mismos a nuestro favor y convertirlos, en una frase muy de Pili acá conmigo, en aliados. Por supuesto que eso conlleva tener que trabajar de manera extremadamente cuidadosa y muy precisa, con muchísimos controles y estando continuamente saliendo y dialogando fuera del país bajo normas y también bajo estándares que nos permitan avanzar desde ese lugar, ¿no? Pilar, para contarle, yo estoy dando por sentado algunas cosas porque uno más o menos viene leyendo, pero si tuvieras que explicarle a alguien que no sabe en qué están trabajando, o sea, ¿por qué virus para hacer qué y cuál es el rol que cumple en esto que ustedes están investigando? Bueno, en Gusca lo que buscamos es, como decíamos, transformar los virus de enemigos aliados. ¿Qué hacemos? Básicamente tenemos la capacidad de reprogramar el material genético del virus para que los virus tengan predilección por infectar y matar células tumorales con mínimo efecto en células normales. Básicamente no queremos que el virus cause la enfermedad con la cual está asociada, sino que infecte las células del tumor, las rompa y a su vez cuando esas células se rompen envían señales que hacen que nuestro sistema inmunitario reconozca nuevamente a ese tumor que muchas veces se oculta de la respuesta inmune y nuestro sistema inmune no lo puede destruir. Entonces básicamente tiene una función dual el virus. Por un lado, romper la célula y por otro lado, llamar la atención de la respuesta inmune de cada uno para que mande el ejército de células a combatir el tumor. Ahora, no estamos hablando de un virus que ustedes hayan detectado en la naturaleza, sino virus que están diseñando, ¿no? ¿Es correcto? Es correcto. Más allá de que muchos de los virus que están o se han detectado en la naturaleza tienen propiedades de las cuales nos hemos beneficiado y demás, claramente el producto de Gusca es un diseño basado en ingeniería genética, modificaciones sustanciales que permite que el virus pueda acceder, por ejemplo, a este tipo de células tumorales con determinada potencia y demás, y que el mismo sea de alguna manera seguro, que el mismo... Pero que llegue a donde tiene que ir, que no se pierda en el camino, por decirlo. Y no solo que no se pierda, y que si pasa cualquier cosa, que el virus esté atenuado, que el virus sea seguro, por ejemplo. Y eso es
y representó muchísimos años de trabajo y artículos científicos de muy alto impacto y demás para entender cómo podemos realmente pegarle en el talón de Aquiles de algunos de estos virus, de manera de controlarlo si es necesario, de manera de atenuarlo, de manera de exacerbarlo si es el otro caso. Es realmente ingeniería genética y soñar, y soñar. Sí, capaz que es importante solo agregar una cosa, que en realidad los virus no los creamos de cero, o sea, no son virus sintéticos totalmente, sino que son virus que están en la naturaleza, que causan enfermedades muy leves y que nosotros los modificamos para que todavía, como decía Gonza, que estén más atenuados. O sea, ¿qué quiere decir atenuado? Que no cause la enfermedad con la cual está asociado. Es prácticamente un vehículo el virus, o por lo menos un emisario que solamente va a hacer efecto cuando llegue al lugar donde tiene que ir. Exacto. Vos lo dijiste recién, pero te lo pregunto nuevamente. ¿Qué tipo de tumores tienen hoy como blanco, como objetivo? Nosotros cuando empezamos con GUSCA, nos habíamos centrado en 2 tipos de tumor, el tumor de pulmón y tumores de páncreas. Y bueno, y más recientemente, con el diagnóstico de Gonza, decidimos virar parte de ese potencial que ya conocíamos sobre ese tipo de tumor hacia todo lo que son tumores del sistema nervioso central, especialmente glioblastoma. Cuando virás, digamos, cuando redirigís el virus, ¿es porque hay algo que de alguna manera tienen en común estos tipos de tumores? ¿O fue un decir, bueno, esta línea la ponemos en pausa acá y empezamos un desarrollo distinto? Tengo muchas respuestas para esa pregunta, pero me gustaría que, por cómo lo vivió, que la siga respondiendo Pili, por el simple hecho de que yo estaba intubado en una cama de CTI durante una semana y bueno, el clic que decir, bueno, pasó esto porque realmente es increíble la historia. O sea, yo dediqué mi vida a la virología y dejé absolutamente todo por la virología. Fueron 6 años en el Instituto Pasteur de París, fue 1 año en la Universidad de California de San Francisco, fue después casi que 7 meses en Yale. Y bueno, y todo eso para llegar a un lugar que parece increíble. Y cuando voy para atrás en mi historia clínica, por decirlo, no tengo, pero eso no quiere decir nada y está más que probado por los factores ambientales y demás, pero antecedentes en este tipo o cualquier tipo de cáncer por mi familia, que eso es lo más raro. Porque hoy lo raro es encontrar gente que no tiene un tío, una tía, lo que sea. Sí, sí. Y bueno, y todo esto pasó, y ahora le paso a Piri, todo esto pasó, y bueno, yo estaba intubado. Y ahí ella se hizo cargo y empieza la historia de decir, che, este proyecto que tenemos, que nos costó tanto obtener la financiación y nos costó tanto articular y hacer entender también a las autoridades, por ejemplo, de la Universidad de la República, a las autoridades, por ejemplo, del Instituto Pasteur, a las autoridades, por ejemplo, de muchos lugares, porque sinceramente para ellos no era fácil entender todo esto. Y esto hace rato dejó de ser un intento de... Primero nunca fue un negocio, nunca fue algo como para... Lo que fue es un motor importantísimo para poder desarrollar estas ideas, y hoy en día los tiempos que corren nos explican que necesitamos de estos motores para desarrollar esas ideas, porque solo con los fondos que podemos obtener de financiación científica, de convocatorias y demás, no es suficiente, no es suficiente. Y dicho eso... era eso, ¿no? Fue un gran... ese clic que acaba de escribir Gonzalo, y que uno forma parte ya, creo, de esta altura del partido de las leyendas de la ciencia de Uruguay, como ustedes en grupo dijeron, bueno, esto nos provoca y nos convoca a reorientar nuestra investigación. ¿Fue empezar de cero o había una buena base con lo que ya tenían para decir, bueno, esto también sirve acá?
Bueno, no fue empezar de cero porque nosotros estábamos trabajando en 2 modelos virales que sabíamos que tenían capacidad oncolítica, le decimos nosotros, de lisar células tumorales frente a determinado tipo de tumor. En realidad, en el momento de la operación de ONCE y de internación, había un tema también, o sea, primero que sabíamos que teníamos un gran potencial en esos virus y además teníamos un tema anímico en el equipo, o sea, realmente eran momentos que había que tomar decisiones, cada uno vive estos procesos de forma diferente. Bueno, hay uno de los planteos, cuando tuvimos la reunión, me acuerdo que Gonzalo lo operan un viernes, el lunes tenemos reunión de equipo. Bueno, yo también liberando un poco que cada uno hiciera lo que quisiera hacer, si necesitaban días para estar en su casa, y también proponiendo redirigir uno de los focos de la empresa hacia el glioblastoma. Y eso realmente, además de que creíamos que los virus podían tener gran potencial, de hecho lo probamos ya en muchas líneas de celulares de tumores del sistema nervioso central, también nos dio como un objetivo y nos dio como una fuerza de saber que lo que nosotros hacíamos podía impactar en un futuro en algo que no sea tan cercano. Y aparte, tanto los 2 cánceres primeros, digamos, como el posterior, son de los más difíciles de todos, son los que más complejo tienen el pronóstico, el tratamiento y demás. Ahora, no sé si vos sos futbolera, Gonzalo, sé que lo es, suena mucho a lo que uno escucha de la charla de vestuario, ¿no? Cuando el equipo se motiva, decir, bueno, de esta salimos todos juntos. ¿Pasó algo de eso? Capaz que vos no estabas, ahí vos me decís, yo estaba entubado, pero... Totalmente, yo estaba entubado, pero también me parece alucinante que ahí meta cuchara Pilar, pero yo imagino que sí, Yo estaba en el 5.º sueño. Me dijeron que cada vez que abrías un ojo preguntabas, andabas a preguntar cosas del laboratorio. Sí. yo la verdad que eso es verdad también. Esto es la primera vez que yo paré de hacer ciencia de la manera que la hago es después de esto, la segunda. Pero la primera no paré nada. Sí, fue permanente. Ahora estoy en casa tranquilo, necesito igual hablar con la gente que quiero hablar de ciencia y principalmente en este caso, con todo lo que conlleva llevar el laboratorio junto a Pilar. Pero tranquilo porque está en buenas manos. O sea, no lo digo porque esté Pilar acá. Sí. No puede decir otra cosa ahora. Claro, ¿ah? Pero, ¿cuánta gente? Iba a decir, ¿cuánta gente es el equipo? Ahora tenemos ¿Cuántas personas estamos hablando? 15 personas, entre estudiantes de doctorado, de maestría e investigadores postdoc. Y la verdad que sí, creo que para todos fue muy motivante y la verdad que voy a decirles y aprovecho a agradecerle a todos ellos que desde la operación de Gonza ninguno faltó ni un día a trabajar y al otro día ya estaban descongelando. Nosotros por suerte habíamos comprado un montón de líneas celulares de diferentes tipos de tumores, teníamos 7 de glioblastoma, de diferentes tumores del sistema nervioso central. Y bueno, y al otro día ya estaban trabajando, evaluando cómo nuestros virus infectaban ese tipo de células. Y la verdad que creo que eso nos dio fuerza y realmente han hecho un trabajo espectacular en todo este tiempo y tenemos, por suerte, muy buenos resultados. Estamos ya con los últimos minutos, pero hay dos cosas distintas que les quiero preguntar sobre. Primero, para redondear el tema de la investigación. Todos sabemos, y los que estamos de este lado de la ciencia, sabemos que sin paciencia no hay ciencia. Pero los tiempos, ¿se vienen dando de acuerdo a lo que ustedes estiman que son los plazos normales? Porque es raro hablar con alguien en primera persona que está haciendo ciencia de lo que uno ve en los grandes... O sea, estamos hablando de la frontera de la ciencia, de líneas que no le envidian nada a ningún lado del mundo. Entonces no sé cómo se puede desarrollar eso acá. ¿Están contentos con los tiempos? ¿Les parece que las cosas van dándose en los plazos que tienen que ser? Yo sinceramente lo que daría de corazón, te lo digo, lo que daría para que esto me hubiese pasado en 3, 4 años en el futuro sería enorme, porque estoy seguro que con ese tiempo ya el avance dado principalmente por la combinación de
lo que estamos haciendo de experimentación y ciencia pura y dura con inteligencia artificial, con inteligencia artificial. Yo hay veces que digo, ay, ¿por qué no me pasó esto? 2, 3 años más y estoy seguro que tengo y tenemos más herramientas, porque estamos trabajando en esas herramientas para poder decodificar lo que está pasando y llegar a muchos mejores pronósticos, a muchas mejores soluciones, pero igual soy extremadamente optimista y positivo en que lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Pasa que ahora lo que tengo en mi cerebro es una carrera armamentista. Una carrera armamentista entre las células tumorales, porque no pudieron ser removidas completamente, porque además biológicamente es imposible. Claro. Por más que digan no hay, biológicamente es imposible. Porque por más que el microscopio te diga que no hay, no es así. ¿Ok? Y por otro lado, el entender que tenemos que usar todas las herramientas, todas las baterías que tenemos para contrarrestar y elegir las mejores estrategias que nos permitan, en este caso, vivir. Ahora estamos hablando de vivir. Estamos hablando de querer vivir, de pelear por vivir. Yo tengo una hija de 4 meses y estoy seguro que voy a estar bailando en su cumpleaños de 15 con ella. Por más que yo sea, y además que parezca el profesor Charles Xavier, ¿no? En una sillita de rueda, pero voy a estar ahí. Voy a estar ahí y le vamos a encontrar la vuelta a esto. Le estamos encontrando la vuelta. Soy optimista. A ver, ¿va a ser duro? Es durísimo. ¿Voy a sufrir? Claro, sí. ¿Me queda sufrir mucho más? Un montón. Pero estoy dispuesto. Y lo que necesito es poco de suerte, porque la suerte hay que ayudarla. Necesito basarme muchísimo en la ciencia. Necesito tener un equipo de personas que está continuamente trabajando en esto y en todas partes del mundo, empezando por nuestro laboratorio y empezando por quien hoy dirige el laboratorio, que es Pilar. Para que sea claro rotundamente. Pero tengo fe ciega y voy a salir adelante y voy a ganar. Atrás de Gonzalo hay 1000 historias de muchas personas que escuchan y encuentran lo que nunca han visto, que la ciencia de Uruguay tal vez sea una expectativa. Insisto, la ciencia y la paciencia, hay carreras, hay historias que se cuentan en tiempo, pero yo no puedo evitar sentir que estamos como adentro de una película también, ¿no? De que esto un día se puede contar en una pantalla, en un libro. ¿No te pasa, Pilar, a veces? Bueno, ojalá que sí. También llevando todo a cómo es el proceso en el laboratorio, está bueno aclarar, porque yo sé que hay mucha gente que también está pasando por lo mismo que pasa ONSA y que está buscando opciones. Nosotros todavía estamos en una etapa, digamos, inicial. Tenemos buenos resultados, es lo que nosotros llamamos el trabajo en el laboratorio, trabajamos con líneas celulares. También tenemos resultados in vivo sumamente interesantes y estamos intentando movernos lo más rápido posible. La verdad es que no dejamos de soñar, esa es la realidad. Pero bueno, para llegar a un fase 1, que serían pruebas en humanos, todavía tenemos 2, 3 años por delante. Y si tenemos que tener menos tiempo, lo vamos a hacer en menos tiempo. Lo importante es, y creo que se desprende de lo que decía Pilar, vos hoy, y cuando hablabas de la batalla armamentística, tenés lo que son las terapias a las que tiene acceso, digamos, a lo que hoy es la caja de herramientas contra el cáncer. Quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, o sea, no... Y también hay más. Y también hay más, Gus. El conocimiento de la gente de Uruguay, que tenemos los mejores profesionales también. Y también hay más porque existen terapias que claramente no están establecidas, algunas ya sí, pero no están establecidas como terapias per se,
pero están en fases clínicas. Van a llegar. Y si no llegan, va a haber que tomar decisiones. Una posibilidad es tomar decisiones y meterse dentro de lo que sería una fase clínica, y no estoy hablando de una fase clínica 3 o 2, no, estoy hablando de una 1. Va a haber que tomar riesgos, posiblemente. Van a ser cartas. Y hay que tener la claridad de saber que van a ser cartas. Y capaz que posiblemente hay que arriesgar. Y bueno, sí, pero al final del día va a ser decisión del paciente, de quien está hablando acá en este momento. Yo podría seguir esta charla, pero hasta que termine el programa y 2 programas más. Por cuestiones de muchas razones que vienen al cuento, tengo que empezar a despedirlos. Quiero, ya que te tiraste lo del cumpleaños de 15, cuando cumplamos 10 años los espero acá. Más les vale, más les vale. Un día se hicieron famosos por pelear contra los virus. Hoy la pelea es amaestrarlos, es usar las técnicas más avanzadas de edición génica, las técnicas de inteligencia artificial que las mencionaste para trabajar también con la identificación de cada tumor, para que la medicina sea personalizada. Exacto. Es el sueño más loco, ¿no? Todo esto, más allá de la situación que estamos atravesando y la que venimos hablando. Es un sueño. ¿Vos te soñabas con esto, Pilar, cuando entraste a la facultad? Yo probablemente no. De hecho, cuando entré a facultad, muchas veces lo comento, ni siquiera tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Y bueno, y a partir de mi doctorado me embarqué en esto de estudiar los virus. Y bueno, digamos que lo que tiene la ciencia, cuando me preguntan, es un poco eso, que todo el tiempo se van abriendo puertas, se van abriendo caminos. Y quizás cuando empecé a hacer mi doctorado nunca me imaginé usar a los virus para pelear contra el cáncer. Bueno, y hoy ahora estamos en esto que, como decís, a veces ves todas las cosas que pasan alrededor y parece un guión preparado, pero bueno, esperemos que la película tenga un final feliz. Y qué ganas de no ser parte de ese guión, ¿no? Qué ganas de joder, porque pero bueno, en una buena... Que gane lo bueno. Que en el medio del guión bueno, y lo que daría por no estar en el guión. Pero bueno, también uno piensa que, o al menos yo pienso que, yo toda la vida tuve este nivel de ser de alguna manera, llamarle obsesionado con las cosas. Hasta dónde esa propia obsesión de uno intrínseca pudo haber, y lo digo como algo que no tiene manera de comprobarse, ni mucho menos, pero pudo haber gatillado, ¿no? Bueno, cosas que estamos discutiendo ahora y que me pasaron, pero realmente es llamativo, es llamativo. Mirá que es llamativo. El diagnóstico particularmente cuando hablamos de glioblastoma, es raro en 43 años, 42 años, tenerlo es raro. Entonces, hay otros jugadores, digamos. Es muy loco todo, pero prefiero apoyarme en donde creo que hay que apoyarse, que es en la ciencia, en la investigación. También apoyarme en lo que la gente me pide y quiere apoyarse junto conmigo, a la gente que tiene mucha fe, a la religión, a todas las herramientas que estén para dar una mano. Con muchísimo gusto las necesito, las voy a necesitar y espero confiar en ellas. Pilar, Gonzalo Pilar, muchas gracias por venir, por este esfuerzo, por todos estos años y bueno, los espero en el 31. Claro que sí. Muchas gracias. Chao, gracias. Cerramos este programa de Sobre Ciencia y no agregamos más nada. Nos vemos acá en TV Ciudad de la semana.